Bien, señoras y señores diputados, continuamos con la sesión de comparecencia en la Comisión de Presupuestos. Nos corresponde ahora recibir, y lo hacemos con sumo gusto, a don Jaime García Legaz Ponce, secretario de Estado de Comercio. Cuando estime pertinente, tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Señorías, comparezco con mucho gusto ante esta Comisión de Presupuestos para detallar los presupuestos correspondientes a la Secretaría de Estado de Comercio para el año 2015. El primer rasgo destacable de los presupuestos de la Secretaría de Estado es que su dotación presupuestaria se ve incrementada respecto al año anterior. Particularmente, la partida que cubre los instrumentos de financiación a la internacionalización ha visto incrementada su dotación en los presupuestos de 2015. En el resto de partidas, los presupuestos de la Secretaría de Estado se mantienen en su dotación actual, ya que se ha considerado oportuno mantener esa dotación para mantener también la actividad prevista en los programas de apoyo al comercio interior y al comercio exterior. Obviaré los datos relativos a la economía española de los últimos meses y simplemente destacaré como hito en la política comercial la aprobación del Plan Estratégico de Internacionalización de la Economía Española 2014 y 2015, que debe permitir mejorar la situación de nuestro sector exterior y ayudar a reforzar el cambio en el modelo de crecimiento de la economía española en los últimos años. Sí me gustaría destacar que, en relación con la dotación presupuestaria de los instrumentos más relevantes, se produce un incremento en el apoyo a la empresa española a través de los instrumentos que permiten gozar con recursos financieros de origen público. Entendemos que tanto el Fondo para la Internacionalización de la Empresa, el FIEM, como el FIEX y FONPYME son instrumentos fundamentales y este hecho se ha traducido en una mejora en la dotación presupuestaria de alguno de estos instrumentos. En el caso del Fondo para la Internacionalización de la Empresa Española, se mantiene la dotación presupuestaria de 2014 en 238 millones de euros y consideramos que es una cantidad suficiente para hacer frente a la demanda de financiación procedente del sector privado. Al mismo tiempo, el nivel de aprobaciones de dicho fondo de cara a 2015 también se mantiene en 2014 con una dotación de 500 millones de euros para el próximo ejercicio. Una de las medidas que incluimos en el Plan Estratégico de Internacionalización de la Economía Española 2014-2015 fue la creación de la línea FIEM Facilidades UE, con una dotación inicial de 50 millones de euros. Y la citada medida menciona a Cofidis como la institución en la que se apoya el FIEM para la gestión de dicha línea. Para ello, y para conseguir el objetivo de una mayor participación de las empresas españolas en la ayuda externa de la Unión Europea y dar cumplimiento tanto a la Ley de Apoyo a los Emprendedores y su internacionalización como el plan estratégico, se han previsto tres acciones: solicitar la acreditación de Cofidis ante la Unión Europea como institución financiera bilateral española, iniciar el proceso de evaluación para que Cofidis pueda actuar como institución delegada y asegurar capacidad de cofinanciación para proyectos de interés de España mediante la creación de una línea específica del FIEM para facilidades europeas no ligada y dotada con 50 millones de euros. Otros dos instrumentos para apoyar la financiación de la empresa española en el exterior, señorías, son especialmente relevantes. Me refiero a FIEX y FONPYME. El Fondo para Inversiones en el Exterior, FIEX, ve aumentada su dotación en 15 millones de euros, hasta alcanzar los 40 millones de euros, lo que supone un incremento de más de 60% respecto al año anterior, y el Fondo de Operaciones de Inversión en el Exterior de la Pequeña y Mediana Empresa, FONPYME, mantiene su dotación presupuestaria en 10 millones de euros. La dotación del FIEX es, por tanto, la más elevada desde el año 2004 y confiamos en que contribuya a mejorar la capacidad de la empresa española para tener presencia internacional a través de inversiones en el exterior. También hemos relajado y, por tanto, contribuido a facilitar el acceso a este instrumento por parte de la PYME de los criterios objetivos, de tal forma que la inversión mínima queda fijada en 75.000 euros y se incrementa la máxima a 30 millones de euros, permitiendo a la empresa española la internacionalización mediante el uso de este instrumento con participaciones temporales minoritarias y directas en empresas españolas y participaciones temporales minoritarias y directas en vehículos o fondos de capital expansión con apoyo oficial o fondos de inversión privadas que fomenten la internacionalización de la empresa o de la economía española.
El volumen de recursos aprobados en 2014 con cargo a ambos fondos se prevé que se sitúe en torno a los 240 millones de euros, lo que supone un incremento del 53% respecto a 2011. Me gustaría también referirme, aunque sea de forma muy breve, a algunos de los principales programas que se han puesto en marcha para apoyar la integración de la PYME por su reciente aprobación. Destacaré la aprobación, sin ir más lejos, en el pasado reunión del Consejo de Administración de ICEX, del programa ICEX Consolida, con un presupuesto de 2 millones de euros y dirigido a apoyar proyectos de internacionalización de empresas españolas en mercados exteriores. En particular, este programa, que es novedoso, permitirá cofinanciar hasta el 50% de los gastos de constitución y primer establecimiento, promoción, homologación y defensa jurídica de la marca, con un límite máximo de 50.000 euros por empresa. Para el resto de instrumentos de internacionalización, señorías, la dotación presupuestaria se mantiene estable. Nuestro objetivo es garantizar el mejor uso de los recursos que nos son asignados a través de los presupuestos generales del Estado en todas y cada una de esas partidas. Por lo que se refiere al seguro de crédito a la exportación, me gustaría también destacar la modificación del marco legal operativo para la Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación, y por su relevancia destacaré que en estos momentos el Gobierno se encuentra en la fase final de aprobación del Real Decreto por el que se desarrolla dicha ley, que permitirá poner en marcha, por tanto, un mecanismo de apoyo a la empresa española en seguro de crédito a la exportación homologable con el que tienen los países más importantes y más activos en materia de apoyo a la exportación, particularmente Alemania o Francia. Paso a continuación a referirme a la partida presupuestaria destinada al ICEX y, del mismo modo, se mantiene el apoyo presupuestario en los recursos ya asignados en los presupuestos de 2014. Destacaré simplemente que, en virtud de la Ley 15/2014, en breve se producirá la integración en el ICEX de la Fundación CECO, Centro de Estudios Económicos y Comerciales, y también la parte de medio propio de España Expansión Exterior, de tal forma que se contribuirá a reducir la dispersión de empresas e instrumentos orientados al apoyo de la empresa española en el exterior. Recordaré que ya se suprimió la empresa pública Invest Spain, que se integró en el propio ICEX, la integración de la Fundación CECO, que básicamente se dedica a formar en materia de internacionalización, y la integración de la rama de expansión exterior contribuirá a crear una sola entidad que aglutinará todos los instrumentos de apoyo a la internacionalización y, por tanto, además de ahorrar recursos y por tanto, de mejorar el uso de los impuestos que le cobramos al contribuyente, también contribuiremos a mejorar el servicio que se presta de una forma integrada a través del ICEX. Continuaremos asimismo con los programas orientados a concentrar todos nuestros recursos presupuestarios en nuestra política comercial en los países prioritarios. En concreto, hemos logrado objetivos muy importantes de avance de la empresa española en aquellos países beneficiarios de planes integrados de desarrollo de mercados. Son los países prioritarios y los 12 países inicialmente elegidos: en Rusia, Turquía, Marruecos, Argelia, Estados Unidos, México, Brasil, India, China, Japón, Corea del Sur y, posteriormente, países del Golfo han incrementado sus exportaciones por encima de la media de la exportación española y, por tanto, estamos consiguiendo que el objetivo de diversificar nuestra exportación y no depender en un volumen tan importante de la Unión Europea vea conseguidos hitos tan importantes como los que hemos cosechado en los últimos años en el avance de la exportación en muchos de los países emergentes. Paso, señorías, a continuación a referirme a la dotación presupuestaria en materia de comercio interior, un sector enormemente importante que representa el 12,6% del Producto Interior Bruto. Un sector que en los últimos meses está empezando a notar los efectos de la recuperación económica, que se traduce, sin ir más lejos, en un crecimiento del gasto de los hogares por encima del 2% en el último trimestre. También estamos registrando avances importantes en materia de comercio electrónico que reflejan también la modernización de nuestro tejido comercial. Los presupuestos destinados a comercio interior, señorías, mantienen su dotación presupuestaria en su integridad respecto al año anterior.
Creemos que el plan de apoyo a la competitividad del comercio minorista, que aglutina el conjunto de iniciativas que adopta el Gobierno de España de apoyo al comercio interior, ha funcionado razonablemente bien en el ejercicio anterior, y esa es la razón por la que hemos reeditado el plan de apoyo a la competitividad del comercio minorista para este ejercicio, en un momento en el que la actuación coordinada de 7 ministerios ha permitido por primera vez que ese plan sea un plan auténticamente reclamado por el sector y que el propio sector del pequeño comercio ha hecho propio. La aportación presupuestaria se mantiene en 2,3 millones de euros en lo que se refiere a este plan integral, y vamos a gestionar buena parte de esos recursos en colaboración con las cámaras de comercio y el Consejo Superior de Cámaras. Hay 9 millones de euros destinados a préstamos a través de la gestión del ICO, 150.000 euros para estudios de viabilidad para la rehabilitación de mercados, dinamización y protección del consumo, entre otros capítulos. En su conjunto, la Secretaría de Estado destinará 12 millones de euros a estos programas. Además, debemos destacar la importancia de la sublínea ICO Comercio Minorista, que con 9 millones de euros están destinados específicamente a mejorar la financiación del pequeño comercio español. Y son muchos los pequeños comercios en España que han podido utilizar estos recursos a lo largo de 2013 y 2014. Iré finalizando ya, señorías, haciendo referencia a algunos de los cambios legislativos que complementan la acción del Gobierno en materia de política de comercio interior. Además de los recursos presupuestarios, es necesario facilitar la actividad del pequeño comercio. Quiero recordar que fue este Gobierno quien suprimió las licencias municipales de apertura de pequeños comercios, y los resultados han sido positivos. Hemos contabilizado ya más de 7.000 aperturas de locales comerciales adicionales gracias a la facilitación de la apertura de comercios, ya que ya no es exigible la licencia comercial del propio ayuntamiento. Destacaré también que, a través de reformas legislativas recientes, hemos querido potenciar el binomio comercio y turismo. Este año España alcanzará casi los 65 millones de turistas que visitarán España, y naturalmente es fundamental que los principales ejes comerciales cuenten con el apoyo de esos flujos turísticos, y hemos, a través de una reforma legislativa, establecido la necesidad de que 10 nuevas ciudades aprueben zonas de gran afluencia turística dentro de su territorio. A las 14 ciudades españolas que venían obligadas por el Decreto Ley del 2012 de designar zonas de gran afluencia turística, se suman ahora otras 10, de tal forma que serán 24 las ciudades que tendrán la obligación de designar al menos una zona de gran afluencia turística. Los datos acompañan y hemos podido comprobar, con arreglo a los datos de 2013 y 2014, que son justamente aquellas comunidades autónomas con mayor flujo de turistas y en las que se ha apoyado al binomio comercio-turismo a través de la designación de zonas de gran afluencia turística, las que han registrado un crecimiento de las ventas en su comercio superior al registrado en otras comunidades autónomas. Termino, señorías, haciendo referencia, aunque sea de forma muy breve, a la Ley de Unidad de Mercado, puesto que ha sido una de las principales reformas legislativas acometidas por el Gobierno en los últimos meses. El funcionamiento de esta Ley de Garantía de Unidad de Mercado ha sido unánimemente valorado de forma positiva por el conjunto de la comunidad empresarial. España no se puede ni se podía permitir tener un mercado fragmentado en 17 mercados como consecuencia de la sobreregulación autonómica, y son ya numerosos los casos de empresas que han solicitado a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia que actúen para que la propia Comisión inste a las comunidades autónomas a derogar o modificar aquellas normas que violan el principio constitucional de unidad de mercado. Termino, por tanto, señorías, destacando que estos presupuestos mantienen su apoyo presupuestario a las políticas de comercio interior, refuerzan su dotación presupuestaria en aquellos capítulos dedicados a fomentar la internacionalización de la economía española en su vertiente financiera, y, por tanto, creemos que estos son los presupuestos adecuados para que la recuperación de la economía española se consolide en el sector del comercio. Muchas gracias. Muchas gracias, don Jaime García Legaz Ponce, por su intervención. Tienen ahora la palabra los grupos parlamentarios que han solicitado la comparecencia. En primer lugar, en nombre del Grupo Socialista, don Félix Lavilla Martínez.
Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor secretario de Estado, por su comparecencia. La verdad es que cada uno de los epígrafes que ha enumerado daría de sí para hacer una comparecencia específica, ¿no? Por resumir, podemos decir que las empresas siguen exportando a veces a pesar del Gobierno. No hay demasiada variación con relación a lo que había en materia de comercio exterior. Sí que es verdad que, por decirlo todo, se ha recuperado parte, cuando habla usted de crecimiento de la partida presupuestaria, se ha recuperado algo tras el hachazo de las anualidades del año 2012-2013, que supuso un 34%, pero no hemos llegado a los niveles que había anteriormente. Yo no digo si eso es bueno o es malo, pero hay menos dinero. Y lo importante, y en esto coincidíamos usted y yo, es el nivel de ejecución. Por lo tanto, primera cuestión que yo le planteo, seguramente no sé si lo tendrá, si no le ruego que lo haga llegar a través de la presidencia de la Comisión de Presupuestos, el nivel de ejecución para saber exactamente de lo que estamos hablando. Una cosa es pintar en el presupuesto las cantidades y luego saber, pero hay que evaluar lo que se está ejecutando en el año anterior, concretamente en el año 2014, y si pudiera ser comparándolo con el año 2013 también. Sí que tenemos ya el dato de la ejecución del año 2012 y también parte del año 2013. Y la ejecución del año 2013 solamente se ejecutó el 63% del presupuesto, con lo cual de nada nos sirve pintar unas partidas que después no tienen un reflejo real en las inversiones, ¿no? En segundo lugar, y antes de que se me olvide, tengo por costumbre facilitar la participación de los ciudadanos, siendo portavoz de sus opiniones a través del espacio Parlamento Abierto, anunciando previamente en las redes sociales. Y en este sentido, en su última comparecencia le trasladé la situación en la que se encontraron varios jóvenes emprendedores que solicitaban información para plantear una iniciativa. Y he de reconocer, y así lo hago constar, que me dio todo tipo de facilidades, y si no han ido ha sido, digamos, porque les daba un poco de corte o no han tenido tiempo, pero usted sí que lo facilitó y lo hago constar. En este espacio de Parlamento Abierto, precisamente, sí que quiero trasladarle algunas opiniones que me han hecho llegar precisamente comerciantes o del sector del comercio interior. Han sido bastantes. Se quejan de la inseguridad jurídica y se quejan sobre todo de las últimas reformas que, literalmente, y por resumir, no tengo más tiempo, les está machacando. El pequeño comercio siente que las medidas que están ustedes aprobando, porque aquí sí que hay cambios de verdad, les están machacando. Y reiteran algo que yo también dije en una comisión, que precisamente la Comunidad de Madrid, que es, digamos, el buque insignia de las medidas que están adoptando, digamos, pues son el ejemplo. En los dos últimos meses, que hay datos oficiales según el Instituto Nacional de Industria, la Comunidad de Madrid en el mes de julio, es la que más empleo perdió y la que más, digamos, y la que más ventas perdió. En el último que se ha conocido, es la que más empleo pierde otra vez y está la tercera por la cola. Es decir, que esos son datos y están ahí. Tenemos que revisarlo, tenemos que mirarlo, ¿no? En tercer lugar, es verdad que en esta misma comisión le comentaba que dos trenes iban en dirección distinta, Estados Unidos y la zona euro. La primera comparecencia que tuvo usted aquí en esta comisión, Estados Unidos apostaba claramente por el crecimiento, lo mismo que está haciendo el Reino Unido, y la zona euro apostaba por la política de austeridad. Estamos viendo que el peligro que tienen estos presupuestos y la economía española, lo están diciendo ustedes mismos, lo ha dicho esta misma mañana el gobernador del Banco de España, es ¿qué pasa con la Unión Europea? Y el problema es europeo. O sea, cuando la economía europea y la española crece, pues tiene mucho que ver con el contexto europeo. Por lo tanto, si el contexto europeo se retrae, lo vamos a notar y esperemos que esto no sea así también en las exportaciones. En cuarto lugar, me gustaría subrayar y preguntarle, ¿son suficientes estas cuentas cuando sube el déficit comercial y cae el comercio interior, que eran los dos motores del crecimiento? Hemos visto que caen las exportaciones. En los últimos 6 meses del año 2013 las exportaciones españolas han caído un menos 5,3% y en el último trimestre caen menos 11,9%. Caen también las importaciones, pero se incrementa encima el déficit comercial, según el último dato publicado, en menos 11.883 millones de euros, que era exhibido como una fortaleza de la economía española, ¿no? Figura en la página 5 del informe mensual de comercio exterior. Tengo que decir también que quizás tengan ustedes ya que corregir el presupuesto, tanto el informe económico como el presupuesto, porque la nota de prensa
del día 29 de septiembre del 2014, con las nuevas medidas que se recogen, nada tiene que ver con el texto que aquí se publica, porque son nuevas medidas y que hacen un análisis distinto precisamente por las nuevas circunstancias que se plantean. Voy terminando ya, señor presidente. Quiero resaltar que se han perdido 455.932 empleos en el comercio minorista y es verdad que el comercio interior tiene un presupuesto que a nuestro juicio es pequeño. Hace falta apoyo para que se modernice, tiene muchos retos y el comercio interior muchas veces en zonas, voy a poner un ejemplo, en provincias como la mía, en la provincia de Soria, a la que ha hecho indirectamente referencia mi compañera María José Vázquez, el comercio muchas veces es un servicio para las personas que allí están. Por lo tanto, creemos que es un presupuesto claramente insuficiente y pediría también, ya para terminar, que nos acompañe también en la documentación que le he pedido los informes que justifican estas reformas legislativas, porque a juicio de los comerciantes quieren conocerlo y entienden que no se justifican esas normas. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor secretario de Estado. Muchas gracias, señor Lavilla. Tiene la palabra don Santiago Martínez, en nombre del Grupo Popular. Muchas gracias, señor presidente. Señor secretario de Estado, bienvenido. En el escaso tiempo que hemos tenido para analizar los presupuestos, cuando uno se fija especialmente en los presupuestos en materia económica y de comercio, a uno, señorías, lo primero que le viene a la cabeza es cómo ha cambiado el cuento, ¿no? Algunos lo habrán olvidado, a mí sinceramente me gustaría poder haberlo olvidado, pero la realidad es que todavía tengo muy presente en mi memoria los presupuestos del año 2012, los presupuestos generales del año 2012, en los que el Gobierno tuvo que poner en marcha una serie de medidas encaminadas a la contención del gasto y reducción del déficit público para evitar lo que algunos veían como la única salida que el Gobierno socialista había dejado al presidente Rajoy. Sin embargo, y tenía pensado encauzar la intervención por otro sentido, pero después de escuchar al señor Lavilla... Perdón, no hay debate entre grupos, ¿eh? Es que con el compareciente. Voy a debatir, ya verá. Pero sí que me ha abierto algunas vías que no pensaba tocar. Me llama la atención esa frase que ya ha acuñado el señor Lavilla respecto a que las empresas españolas exportan a pesar del Gobierno, que exportan a pesar del Gobierno. Y a mí, sinceramente, pues lo que me parece es que estos presupuestos generales del Estado vienen a confirmar justo ese cambio de tendencia en la que la economía española ha pasado de ser cola de ratón a convertirse en cabeza de león. Y así hoy, mientras el crecimiento mundial es moderado y desigual, en España se consolida el proceso de recuperación de la economía. También, mientras que el Fondo Monetario Internacional ha rebajado las previsiones de crecimiento mundial para 2014, en España la demanda nacional se fortalece, impulsada por el dinamismo del consumo privado y de la inversión empresarial. Observamos, además, que mientras que la economía de la zona euro ha permanecido estancada en el segundo trimestre del año, en nuestro país las exportaciones de bienes y servicios se orientan al alza. Vemos también con sorpresa que mientras que el PIB alemán desciende en el segundo trimestre del año, nuestro PIB crece y lo hace en parte gracias a la demanda nacional, que ha sido capaz de aportar un 1,9% a la variación interanual del PIB. Seguimos observando cómo nuestros vecinos franceses tienen una economía estancada, cuando en España un sector tan importante para el empleo como es el sector de la construcción crece por primera vez desde el año 2008. Sin querer comparar, pero es inevitable que miremos de reojo la evolución, por ejemplo, la evolución contractiva del PIB italiano. Y mientras que esto pasa en Italia, pues llama la atención la trayectoria expansiva de la inversión en bienes de equipo, que se incrementa un 2% en nuestro país. Pero es que si ampliamos el horizonte nos encontramos una fortísima corrección del PIB japonés, mientras nuestras exportaciones de bienes ganan cuota de mercado. Y por ir más lejos, pues entre las economías emergentes se observa que existe una evolución muy dispar, que contrasta, por ejemplo, con lo que señalan los indicadores adelantados sobre la evolución constante y el aumento de nuestras exportaciones en los próximos meses. De ahí que me llamara la atención esa frase ya acuñada por el señor Lavilla de que las empresas exportaban a pesar del Gobierno. Bueno, que las exportaciones se han moderado en el primer semestre de 2014 parece normal, atendiendo un poco al panorama internacional. Aún así, en el último trimestre han crecido un 4,2%. Lo que no parece tan normal es que el PSOE cargue contra el Gobierno cuando las exportaciones eran superiores a las importaciones, y ahora que las importaciones son superiores a las exportaciones siga cargando contra el Gobierno. Por lo tanto, bueno, pues mira, también se puede cambiar de opinión, como acuñaba Keynes, cuando las circunstancias cambian, y de no hacerlo así, pues lo único que hacen es retratarse. Bueno, a mí, en cuanto
Bueno, sí que, volviendo a los presupuestos, sí que podemos más que apoyar, no podemos más que apoyar estos presupuestos que, como decía, pues presentan consideramos que consolidan esta recuperación y avanzan en la salida de la crisis, apoyándose, como decía el secretario de Estado, en un sector más exterior más fortalecido y más competitivo y un mercado interior revitalizado que, tras un largo periodo de crisis, empieza a mostrar los primeros signos de recuperación. Aquí sí que me gustaría, pues eso, que hace incidencia sobre aquellos aspectos que han ayudado a salir de la crisis, y es por eso estos presupuestos también mantienen pues toda aquella dotación a la promoción comercial e internacionalización de la empresa. No solamente la mantienen, sino que la incrementan en 15 millones de euros. Y aquí me gustaría también resaltar el esfuerzo del Gobierno en mantener la dotación de dos instrumentos financieros que ya ha mencionado el señor secretario de Estado, el FIEN y el FONPYME, que han demostrado ser herramientas útiles en la ayuda a nuestras empresas para salir del exterior, como también lo ha demostrado ser el Fondo para la Inversión en el Exterior, el FIEX, al cual estos presupuestos dotan por segundo año consecutivo de un incremento del 60% en el presupuesto. Lo mismo observamos con el presupuesto destinado al comercio interior, donde se mantiene la inversión una vez extraídos los gastos de personal. Estos presupuestos de comercio interior pues, inciden en las líneas de trabajo que han conseguido que el comercio minorista muestre sus primeros síntomas de mejora. Y por eso nos alegra observar, como ya se ha mencionado, los 9 millones que se mantienen en la línea ICO, liquidez de créditos al pequeño comercio. Lo que también nos gustaría saber es que si estas líneas ICO también se van a mantener para el apoyo a las exportaciones. Bueno, y llegado a este punto me gustaría resaltar lo que a mi entender son unas excelentes noticias. Una es el desarrollo que ha tenido en el último año el comercio electrónico, que... Tiene que terminar, señor. Sí, ya ha mencionado el señor secretario de Estado algo al respecto. Lo que nos gustaría saber es si tiene algún dato concreto que ofrecer sobre el dato de crecimiento de facturación o incluso la posición que España tiene a nivel mundial en este sector, en el comercio electrónico. Y la otra noticia que me alegra pues, es lo que para mí es un ejemplo del carácter dinamizador de este Gobierno, que lo demuestra anticipándose la puesta en marcha de la reducción de las comisiones del pago de la compra con tarjeta, que ya ha entrado en vigor el pasado 1 de septiembre y que, desde mi punto de vista, pues, va a redundar en un mayor beneficio comercial y una dotación de agilidad para el usuario. Por lo tanto, desde el Grupo Parlamentario Popular queremos seguir mostrando el compromiso con las políticas comerciales del Gobierno y queremos expresar nuestro convencimiento de que no es momento de dudas, sino que es momento para seguir con firmeza la línea de trabajo que ha propiciado este cambio de tendencia económica y que ahora es el momento de dar un nuevo impulso a nuestra economía con más reformas estructurales que afiancen a largo plazo a nuestro país como un país con un comercio interior dinámico y un sector exterior capaz de competir con el resto de países de nuestro entorno, que sea clave fundamental en la estructura económica de nuestro país. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Martínez Rodríguez. Ahora tiene la oportunidad don Jaime García Legaz Ponce de contestar lo que estime pertinente respecto de las intervenciones que ha habido. Sí, muchas gracias, presidente. Muchas gracias, señorías. Muchas gracias a los dos portavoces, tanto por el fondo de su intervención como también por la forma de los comentarios. Comenzaré por dar respuesta a la intervención de don Félix Lavilla y comenzaré por destacar que, en primer lugar, el nivel de ejecución del presupuesto en el capítulo no financiero se sitúa ya en el 70,2%. Por tanto, es un nivel de ejecución razonable para los meses que vienen transcurridos de este ejercicio. El nivel de ejecución del capítulo financiero es sustancialmente más bajo, es el 12,47%, pero por la sencilla razón de que la práctica totalidad del capítulo financiero se ejecuta en el último trimestre del año, que es cuando la mayoría de esas operaciones llegan a los comités de aprobación. Y, por tanto, yo confío en que la ejecución del presupuesto a lo largo del año 2014 alcance unos niveles sustancialmente elevados. Ha hecho alguna referencia en relación a la evolución de nuestro sector exterior y, en particular, alguna referencia a la evolución de las exportaciones. A mí me gustaría destacar, en primer lugar, que las exportaciones en España siguen creciendo y que en los 7 primeros meses del año las exportaciones han crecido un 1,6%.
Obviamente se trata de unas tasas de crecimiento más reducidas que las que registramos en el año pasado, pero en ningún caso se ha producido una caída de las exportaciones, sino simplemente una disminución del ritmo de crecimiento de las exportaciones, que es algo muy diferente. Donde sí se están produciendo caídas absolutas de las exportaciones es en algunos países de nuestro entorno, pero no es el caso español. En segundo lugar, también destacaré que, a pesar de esa ralentización en el crecimiento de las exportaciones, España tiene previsto volver a registrar un superávit en su balanza por cuenta corriente de capital en el año 2014. En el año 2013 España registró un superávit de la balanza por cuenta corriente de capital de 15.000 millones de euros, aproximadamente el 1,5% de su Producto Interior Bruto. Es el mejor dato de la balanza de pagos española de los últimos 27 años. Por tanto, creo que nos podemos sentir razonablemente satisfechos de esa evolución del sector exterior, no porque sea mérito del Gobierno, es mérito de las empresas, son las empresas las que exportan, son empresas las que buscan mercados y, por tanto, no se trata aquí de colgarse ninguna medalla, se trata simplemente de reconocer que el sector exterior está escribiendo páginas brillantes en los últimos años y que sigue ofreciendo datos positivos al conjunto de la economía española. En relación con el pequeño comercio, se ha hecho alguna referencia a la política que lleva a cabo el Gobierno de apoyo al pequeño comercio. Es natural que su señoría considere que la dotación presupuestaria que contiene los presupuestos generales de Estado 2015 puedan ser insuficientes. Yo creo que es una dotación razonable en un contexto de austeridad presupuestaria como el que España tiene que mantener. España tiene que cumplir sus objetivos de déficit presupuestario. Eso es lo que nos ha permitido, entre otras cosas, recuperar la credibilidad que habíamos perdido en los mercados financieros. Hace no mucho tiempo España se tenía que financiar a tasas de interés próximas al 7% en un plazo de 10 años. En estos momentos se está financiando al 2,3% en el plazo de 10 años. Se está financiando a un coste negativo en el corto plazo, y eso significa un ahorro multimillonario de intereses para el contribuyente español en términos de menores impuestos en pagos de intereses de la deuda. Y, por tanto, el objetivo de déficit nos toca a todos y, evidentemente, el hecho de que estos presupuestos no solo no contengan recortes en su dotación presupuestaria, sino que los mantengan e incluso tengan un incremento en su dotación presupuestaria en algunas partidas de apoyo a la empresa en su internacionalización, reflejan la prioridad que se le otorga a la política de comercio en un contexto de restricción presupuestaria. También me gustaría destacar que el pequeño comercio, en la relación estrecha y directa que mantenemos con sus representantes y particularmente con la Confederación Española de Comercio y con su presidente, con quien estuvimos sentados, y con su junta directiva ayer por la tarde, sin ir más lejos, nos ha expresado su respaldo a muchas de las iniciativas que ha puesto en marcha el Gobierno. Y, en particular, destacaré la eliminación de las licencias municipales, que es una medida destinada exclusivamente al pequeño comercio y que ha permitido, como he dicho antes, la creación de más de 6.000 nuevos pequeños comercios gracias a la supresión de las licencias. O la medida más reciente, que consiste en la reducción drástica de las tasas de intercambio en los pagos con tarjetas, que literalmente en España cuadruplican la media de las tasas cobradas en el resto de la Unión Europea. Esto se traduce en un ahorro de casi 400 millones de euros para el comercio español y, por tanto, en unos mayores ingresos para los comerciantes de 400 millones de euros. Es una medida que venían pidiendo desde hace décadas y ha sido este Gobierno quien ha decidido llevarla a cabo. Y le puedo garantizar, y si tiene usted la oportunidad de conversar sobre este asunto con los representantes del pequeño comercio, desde luego que están muy satisfechos con esta medida. Podríamos entrar en un debate muy largo y prolijo sobre política económica, la política de Estados Unidos, la política económica que se aplica en la eurozona. Creo que ese debate excede con mucho el alcance de una comparecencia presupuestaria en materia de comercio, pero creo que poner en contexto la situación de la economía española y compararla con algunas de las economías del resto de la eurozona sirve para ilustrar el cambio que se ha producido en nuestra situación económica. Hace 2 años y medio, de las 4 grandes economías de la eurozona, 2 estaban en recesión, que eran España e Italia, y 2 crecían, que eran Francia y Alemania. En estos momentos hay 2 economías en recesión, que son Francia e Italia, que
dicho sea de paso, no están gobernados por partidos del color político del Gobierno de España en estos momentos. Y el país que más crece de la eurozona es España, con un 0,6%. Y, por tanto, el cambio que se ha producido en la situación económica española es relevante. Hago también referencia a las dos cuestiones que ha planteado el portavoz del Grupo Parlamentario Popular. En primer lugar, ha hecho una pregunta muy directa relativa a la dotación de las líneas ICO. Obviamente es el presidente del ICO quien corresponde, presidente del ICO en estos momentos, quien corresponde dar respuesta a esta cuestión, pero le puedo avanzar que la dotación presupuestaria del ICO en materia de líneas de apoyo a la internacionalización se mantiene, y el esfuerzo tan espectacular, porque hay que calificarlo así, que ha realizado el ICO en los últimos años para mejorar su apoyo a la internacionalización de la empresa española es muy de agradecer. Se han puesto a disposición de las empresas españolas cerca de 4.000 millones de euros en líneas nuevas de apoyo a la internacionalización, en diversas modalidades, incluidas también las garantías, y creo que este instrumento es absolutamente fundamental para consolidar el proceso de expansión de la empresa española en el exterior y de mejora de la exportación española. También, su señoría, ha recabado información relativa a la evolución del comercio electrónico en España, y destacaré que en 2013 la facturación creció en España un 22,5%. Con ese incremento, España se ha convertido en estos momentos en el cuarto país europeo con mayor facturación en comercio electrónico en 2013. Estamos por detrás de Gran Bretaña, Alemania y Francia, que son economías de mucho mayor tamaño que el nuestro, pero por delante de Italia, que es una economía con un PIB que es casi un 50% superior al español. Y, por tanto, creo que el hecho de que España sea capaz de avanzar en su comercio electrónico, que es un signo de madurez de una economía y un signo de modernización indudable de su tejido comercial, es una buena noticia para todos. Muchas gracias. Muchas gracias, señor don Jaime García Legaz Ponce, por su presencia en la comisión y por sus explicaciones. Con esto hemos terminado hoy las comparecencias. Mañana a las 9 de la mañana continuará, pero recibirán ustedes una nueva organización horaria de los que comparecerán mañana. Dado el ritmo que estamos llevando, dos de las intervenciones que se producían en el antiguo programa por la tarde se verán por la mañana. Para que tengan ya una idea, el presidente de la agencia EFE llegará a las 11:20 de la mañana y el presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas vendrá a las 13 horas. Con lo cual, la tarde durante la tarde permitirá terminar mucho antes de lo que teníamos previsto. Muchas gracias. Hasta mañana a las 9. ¿Quién? No viene aquí.